¿Qué hubo, muchachos? Muy buenos días para todos. Hola, mi teacher, ¿todo bien? ¿Cómo me les va? Sí, señor, muy bien. Buenos días. ¿Cómo me les va aquí, Valdemar? Bien, sí, señor. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Sí, señor. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, ¿cuánto sabemos? 14 hasta ahora. Bueno, vamos a arrancar. Hay 14 hasta ahora, pero tenemos que empezar la clase. 15 personas hasta ahora. Profe, a algunos les pide contraseña, por eso no han podido entrar. Si le dan clic directamente sobre el enlace, no les debe pedir contraseña. Pero igual yo les doy la contraseña, no hay problema. Pero si le dan clic al enlace, no les pide. La contraseña. Espérese, a ver, yo se la quito. Me quema fácil quitársela que... a ver qué hago acá. No le puedo quitar la contraseña. Pero yo lo que no entiendo es por qué todos sí pueden entrar y hay unos que no. Activar todas, permitir. Reproducir, silenciar.
ver si la puedo quitar de otra manera. Zoom. Ingresar. Chun, 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 chun. Reuniones hoy. Tema. Configuración. Listo, técnicamente ya no tiene contraseña. Bueno, la contraseña es, la voy a escribir en el chat para aquellos que yo no sé por qué les pide contraseña. La voy a escribir en el chat. Que ahora no sé dónde está el chat. ¿Dónde está el chat? Era por acá. Bueno, me imagino que era Manuel. Manuela era la que me estaba diciendo que no podían entrar. Sí, profe. Esos que no podían entrar siguen sin poder entrar. No, ya algunos están entrando. Bueno, vamos a arrancar, muchachos, que llevamos 11 minutos aquí. Ya hay 26 personas. Vamos a arrancar. Bueno, estábamos, digamos que lo que tenían que ustedes haber hecho hoy era esas paginitas del libro, la 35 y la 36 de funciones, ¿cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido de esas páginas? Profe, que cómo se saca el rango y el dominio. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Voy a compartirles la pantalla y vamos a hablar de los ejercicios particulares, como hallamos el rango y el dominio, de los ejercicios específicos. Listo, entonces vamos a empezar con ese primer ejercicio y vamos a hablar del rango y del dominio. Listo, entonces voy a copiar esto de acá. Y añadirlo a la página actual. Bueno, pues entonces, una función, muchachos, una función es básicamente una relación entre variables. En este caso nosotros estamos haciendo una relación entre dos variables. Estamos estudiando la relación entre la variable temperatura y la variable tiempo. ¿Cuál es la situación en este caso? Pues el experimento es que se estaba calentando una cierta cantidad de agua, exactamente 600 mililitros de agua, hasta los 100 grados Celsius. Después, lo que se hizo fue coger esa agua que estaba a 100 grados Celsius y se virtió en un recipiente con vidrio que tenía un termómetro. Ese recipiente con vidrio que tenía el termómetro, pues le va a permitir con ese termómetro calcular la temperatura de ese líquido.
Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir con esa temperatura? ¿Qué creen que ustedes que va a ocurrir con esa temperatura que estaba inicialmente a 100 grados Celsius? Pues, ustedes la lógica, ¿qué les dice? ¿Qué va a pasar? Que va a hervir. ¿Qué va a hervir? A los 100 grados Celsius el agua hierve, ¿cierto? Evapora. Se evapora. A los 100 grados Celsius se evapora. Pero apenas usted la coloca en el recipiente que tiene el termómetro, ¿qué va a pasar con la temperatura de esa agua? Va a subir y va a hervirse. Va a bajar. ¿Sube o baja? Pónganse de acuerdo. Si Va se a saca donde está disminuir. hirviendo, baja. Disminuye su temperatura. Porque es que si subiera sería que llegara a más de 100 grados Celsius, 101, 102, 103. Y técnicamente el agua como tal no llega a esa temperatura porque ya empieza a evaporarse. Entonces lo que va a ocurrir es que pues ya dejan de calentar esa agua, la ponen en otro recipiente y allá esa temperatura va a empezar a bajar esa agua va a empezar a bajar de temperatura. ¿Y hasta dónde bajará? Hasta cero. ¿Llegará hasta cero? Si usted, No. si usted coloca el agua en... No. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta la temperatura. Hasta ambiente. 20. ¿Hasta 20 qué es qué? La temperatura ambiente. Listo. Entonces, en este experimento, la temperatura ambiente está en 20 grados Celsius. Entonces, el agua estaba así muy calientota en 100 grados Celsius, pero cuando usted cuando usted las basó de donde estaba y la puso en otro recipiente donde está el termómetro, esa agua va a empezar a bajar de temperatura, va a bajar, va a bajar, va a bajar, hasta llegar a un punto que queda equilibrada con la temperatura del ambiente. No va a bajar más de esos 20 grados Celsius porque pues, usted tendría que meterla en una nevera o en algo así para que empezara a bajar de temperatura. Va a llegar hasta la temperatura del ambiente y se va a equilibrar con el ambiente y hasta ahí llega. Entonces lo que están haciendo acá es que, esperen, yo hago algo aquí que quiero mirar algo. Lo que va a pasar acá es que se utiliza un termómetro y un cronómetro y se va a empezar a medir el tiempo y se va a empezar a mirar cada cuánto, después de cierto tiempo, pues, qué temperatura tiene. Entonces, eso es lo que aparece en esta tablita de acá, en esta tablita que dice temperatura y tiempo. Eso es una tablita, yo la puedo representar con estas gráficas en el eje cartesiano, ¿en el qué? En una tablita común y corriente de estas que usualmente hacemos acá, que dice temperatura, te lo voy a escribir al revés, que dice tiempo y aquí temperatura. ¿Listo? Esto mismo que está aquí, lo puedo escribir aquí, 0,0, pues tiene una temperatura de 79,0. Estamos hablando aquí en tiempo en minutos y la temperatura en grados Celsius. 0,0, 1,8, 74,5, 0,8, 77,0. Bueno, y así sucesivamente yo puedo pasar. O sea, es la misma tablita, si la ven, es la misma que está acá. Vamos a mirar esas preguntas que están aquí para tratar de entenderlo. ¿Las relaciones entre las variables corresponden a una función? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí, no. ¿Quién más? ¿Quién da más? El que me dice que sí, ¿por qué sí? El que me dice que no, ¿por qué no? Sí, porque se llama una tabla de valores, en donde una columna depende de la otra. Pero eso depende de los datos y en eso podemos ver que hay dos datos que se repiten. Pero aún así, la temperatura sigue dependiendo del tiempo. Bueno, Exacto, pero, o sea, Bueno, entonces para aclarar algo, nosotros podemos efectivamente una función escribirla con una tablita de datos como la que está ahí, pero no todas las relaciones que se puedan escribir como tabla necesariamente son funciones. Voy a contarles las dos características que se necesitan para que cuando haya relación entre variables sean funciones, porque no todas las relaciones entre variables son funciones. Las dos características que se necesitan, voy a pasar acá. Las dos características que se necesitan para que una relación sea función es que primero, todos los elementos tengan alguien con todo. A ver,
Es que aquí hay unos términos que necesitaría hablar y me sirve más bien hablarles con los ejemplos. A ver, me devuelvo a la página anterior. Aquí nosotros tenemos dos variables. Una variable depende de la otra. Ustedes en el experimento, ¿qué es lo primero que hallan? ¿El tiempo o la temperatura? El tiempo. El tiempo, ¿cierto? Usted va y mide un tiempo, usted para el reloj, por decir algo, a 1 minuto y medio. Y después se va y mide la temperatura. O sea, usted podría hacerlo al revés. Usted podría medir la temperatura y decir en qué tiempo está. Pero digamos que aquí nuestra variable independiente es lo que nosotros llamamos variable independiente. En este caso, es lo que nosotros llamamos como variable independiente, es el tiempo. En este caso, esto es un punto, variable independiente. Y nuestra variable dependiente es la temperatura. Digamos que es lo que hacemos nosotros aquí en este ejercicio. Usted coge un tiempo cualquiera y en el tiempo cualquiera puede ir a mirar su temperatura. O sea, dependiendo del tiempo en que esté, la temperatura, pues ustedes saben que está bajando. Entonces, cuando ustedes ya reconocen cuál es la variable independiente y la variable dependiente, yo ya puedo ir a mirar si es una función. ¿Cuáles son las características que debe tener esa relación para que sea una función? Todos los valores de la variable independiente deben tener una imagen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué quiere decir? Que para cualquier tiempo que ustedes se imaginen, deben poder encontrar una temperatura, pero para cualquiera. Por ejemplo, piensen ustedes en el experimento. Denme un segundo, muchachos. Un segundo, muchachos. No, mentiras, ya no. Todos los valores de la variable independiente deben tener una imagen. ¿A qué me refiero yo con eso? Usted puede parar el cronómetro en el tiempo que usted quiera, 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 10 segundos y medio, y debe poder salirle una temperatura. ¿Eso en el experimento ocurre? Si usted para el cronómetro en cualquier momento, ¿puede mirar la temperatura? Sí, señor. Eso ocurre, ¿cierto? Entonces, como eso ocurre, entonces el tiempo van a tener una temperatura, absolutamente todos. Entonces, sí cumple esa primera condición para que fuera una función. ¿En qué casos eso no sería una función? Por ejemplo, que usted parara el tiempo el cronómetro en algún tiempo y el termómetro no diera temperatura en ese determinado tiempo. Por ejemplo, que yo lo parara en 1 minuto y medio y entonces, por alguna razón del destino, a 1 minuto y medio no hay temperaturas de ningún tipo. Eso no ocurre en este experimento. En este experimento, para todos los tiempos va a ocurrir la temperatura. Pero si ustedes encuentran una relación donde algún elemento de la variable independiente no tiene una imagen se le llama al resultado de la variable dependiente, entonces eso no sería una función. Esa es la primera característica para que una relación sea función, que todos tengan una imagen allá. Y la segunda característica es que la imagen debe ser única. O sea, si usted va y coge en este experimento, para el cronómetro, digamos, al 2 minutos y medio, y usted va y mira que el termómetro tiene 2 resultados, o 3 resultados, o 4 resultados, o 5 resultados, pues entonces la cosa no funciona. En este experimento es posible que para un determinado tiempo hayan 2 temperaturas o más de una temperatura. No. No. No, ¿cierto que no? Si usted hace el experimento, usted para el reloj y hay una sola temperatura. No le van a dar 2 o 3 o 5 o 1000 temperaturas. Solo le va a dar una. Entonces, técnicamente, este experimento sí cumple también la segunda condición. Si una relación cumple esas dos condiciones, que todos los de la variable independiente tienen imagen, y además esa imagen es única, entonces a eso lo podemos llamar una función. Pero ¿y si hay 2 tiempos, 2 valores en el tiempo? Bueno, pero entonces date cuenta de la otra pregunta que hay acá. Dice, la B, si el coordinador del experimento afirma que se registró en forma incorrecta un dato, ¿cuál fue el dato? Entonces ahí ustedes tienen que empezar a analizar esos datos. A ver,
a ver si es lógico que, de acuerdo al experimento, eso tenga dos datos. Porque ¿quién fue la que me dijo eso? ¿Manuela o quién? Yo, Manuela. sí, yo. Manuela ya se dio cuenta que para el minuto 0.8, para el tiempo 0.8, hay dos valores, ¿cierto? Entonces, Sí. puede ocurrir una cosa, que de pronto el fenómeno que estamos estudiando tenga ese tipo de cosas. Pero pues nosotros ya sabemos que no. Cuando yo pare el reloj y vaya y mida una temperatura, no me va a dar dos resultados diferentes. Si yo estoy haciendo el ejercicio, me va a dar uno solo. Entonces, necesariamente es que hay un error ahí en los datos. Entonces, la pregunta B tendría que ver con eso, ¿no? El coordinador afirma que se registró en forma incorrecta un dato. ¿Cuál fue ese dato incorrecto? Ahora tocaría mirar cuál de los dos es el que está mal, ¿no? Porque si hay dos, debe haber uno que está mal. ¿Cierto? ¿Ustedes ya saben cuál es el que está mal? Sí. Ah, bueno, pues no lo vayas a decir, Manuela. ¿Listo? Yo también. No lo vayan a decir. Ustedes deben entender por qué está mal y cuál es el que está mal, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del dominio y el rango. ¿El dominio qué es, muchachos? Pues el dominio es los valores que puede tomar la Profe, una variable. pregunta antes de eso. Yo le hice unas flechitas como para marcar los datos que están mal. ¿Cuántos datos están mal? Pues, o sea, no, o sea, digamos, los intercambié para los datos que, como debería ser. Es que hay muchos datos que están mal. No, solo dos. ¿Hay dos datos que están mal? ¿Están seguros? Sí, ¿Por qué dices que hay Se me dos? corta la llamada. porque solamente Sí, dos se sí, repiten. sí. Sí, pero es que es posible que haya uno que esté bien y el otro que esté mal. Y tú puedas determinar cuál es el que está mal. Bueno, sí, es cierto. Porque ¿cuál es la idea? Pues que la Ujú. temperatura, ¿cuál es el comportamiento de la temperatura? ¿Va cómo? A medida que pasa el tiempo, que el tiempo va creciendo, ¿qué va pasando con la temperatura? Baja. Va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, eso lo sabes tú por tu lógica, por el análisis. Es más, eso se llama en física la ley de enfriamiento de fluidos de Newton. Newton fue el que Ujú. fue capaz de describir cómo se comporta el enfriamiento de un fluido hasta llegar a la temperatura ambiente. Eso no es proporcional, o sea, no va disminuyendo con la misma velocidad. Eso disminuye de otra manera, pero disminuye. A medida que avanza el tiempo va disminuyendo hasta llegar a la temperatura ambiente. Pero pues si nosotros vemos que todos van disminuyendo y hay uno que no disminuye, pues ese seguramente está mal. ¿Listo? Entonces ahí puedes eliminar uno de los dos que están repetidos, pues el que no cumpla esa condición de enfriamiento. Entonces solo uno estaría mal. Ahora, lo que yo le creo entender al que habló ahorita, es que no vi quién me habló ahorita, es que como que esto no está en orden. Eso no se ve en orden. No. Pero el hecho de que no esté en orden no quiere decir que estén mal los datos. Pues usted, como es una persona ordenadita, pues le gustaría colocar la tabla en orden de menor a mayor en tiempo y ir mirando cómo se comporta la temperatura. Se ve más bonita así, uno puede entender mejor. Pero no es que esté mal, los datos de ahí están bien a excepción de uno, que sí está mal la parejita de temperatura-tiempo, sí hay uno que está mal. Bueno, ahora sí vamos a mirar qué es el dominio. El dominio son todos los valores que puede llegar a tomar la variable independiente. En este caso, ¿cuál es la variable independiente? El tiempo. El tiempo. Entonces, ¿quién me dice qué valores puede llegar a tomar? Ahí no están todos, ahí solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 valores buenos y uno malo. Ahí no están todos. Pero ¿qué valores podría yo llegar a tomar? ¿Desde dónde hasta dónde? Sería hasta 60, ¿no? O calculando como una hora en minutos. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Desde qué momento? Pues sería infinito. O sea, ¿empezaría en dónde? ¿Desde qué Un minuto de cero. tiempo? Cero. En cero. ¿Puedo medirlo en cero? Sí. Sí. Listo. Al inicio de la prueba daría como. Entonces, si lo puedo medir en cero, entonces si yo voy a escribir un intervalo, el intervalo sería cerrado. Y empiezo en cero. Y puedo empezar a tomar valores desde cero hacia adelante, el que yo quiera. ¿Hasta dónde? Hasta infinito. Infinito. Hasta infinito. Digamos, si usted tiene tiempo para quedarse ahí midiendo temperatura, pues se queda toda la vida midiendo temperatura. ¿Qué pasa? Que desde cierto lugar, pues ya la temperatura nos va a dar 20 grados Celsius, que es desde
intervalo desde cierto tiempo, ya de ahí para allá es temperatura ambiente. Pero, pero la variable independiente, en este caso, el tiempo, estoy hablando aquí, es lo que nosotros vamos a llamar el dominio. Entonces el dominio, oye, escribe en la siguiente página, el dominio de esta función va a ser el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Entonces recuerden, el dominio es el valor que puede tomar la variable independiente, siempre. Y generalmente se escribe como intervalos. Alejandro, no me raye, hermano. Es que era para preguntarle, profe, si ese va positivo o va negativo. Pues el tiempo, ¿será que podrá ser negativo? Usted puede decir menos 30 segundos, menos 7 segundos. ¿No? Usted arrancó, usted puso el cronómetro a contar y el cronómetro no le anda para atrás. Entonces va positivo, se coloca, pero o sea, ¿toca colocar el positivo No, no es o no? necesario, no es necesario. Pero si usted le pone aquí el más, tampoco está mal. Ok. Es como los números enteros que usted si quiere pone 5 o más 5, da lo mismo, significa igual. Ah, ya, profe. Listo, ese es el dominio, los valores que puede tomar la variable independiente. Y el rango, pues, es lo que sigue, los valores que puede tomar la variable dependiente. Entonces, esos valores de la variable dependiente, ¿desde dónde arrancaron hasta dónde? ¿Desde dónde van hasta dónde van? Em, desde 20. 79, ¿no? 79 grados. Coloquémoslo en orden. Ya Manuela lo está pensando en poner en orden de menor a mayor. Uno escribe los intervalos en orden. Entonces, ¿cuál es ese menor valor que puede tomar? 20, ¿Y lo puedo tomar o no? ¿Lo pongo abierto o cerrado? cerrado. Desde 20 grados y ¿hasta dónde? Hasta 0. O sea, va a 79, disminuir a 0 grados el... 79. 100. Hasta 100. ¿Será que es hasta 100 o será que es hasta... En el minuto 0, que es donde empieza el experimento, 79. es 79 grados, muchachos. Uno puede... Y esos 79 les puede tomar, sí, es cerrado. Sí. ¿Por qué le viene a uno como la idea del 100? Pues porque el agua está hirviendo, ¿cierto? Pero es que yo no la medí cuando estaba hirviendo, sino cuando llegó a mi recipiente. ¿Qué pasó en ese transcurso de tiempo? Bueno, en el experimento, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué no empieza desde 100? ¿Quién me puede intentar dar una razón de por qué no empieza desde 100? Durante el tiempo en el que se vierte el agua en el recipiente, el vidrio pudo haberse enfriado. Exactamente, ustedes no se acuerdan las mamás, los que han tenido hermanitos chiquitos o han visto bebés, no se acuerdan, no se han dado cuenta cómo las mamás les enfrían el tetero a los niños. Sí. Lo que hacen es coger el líquido y lo vierten de un lado al otro. Entonces, en ese paso del líquido, digamos de un recipiente al otro, el aire hace que el líquido se enfríe y se enfríe rápidamente. Entonces, cuando la persona virtió el líquido del recipiente donde lo tenía, donde estaba a 100 grados Celsius, y en ese espacio donde cayó al otro recipiente, la vaina se enfrió 21 grados. Y por eso, donde estaba el termómetro, que es donde yo empiezo mi experimento, allá lo midió en 79. Entonces, básicamente el rango es eso, mirar todos los valores que puede tener la variable dependiente. Y en este experimento, pues van entre los 20 grados Celsius y los 79 grados Celsius. ¿Listo? Profe, es que yo pues, sé que me quedó mal, pero es que había puesto, digamos, 3 valores. Había puesto intervalo pues, cerrado, 20, 79 y 0. Entonces, borro el 0. No, pues porque es que 0 no puede ser nunca, la temperatura nunca es 0. Ok, entonces borro el 0. La temperatura no es 0. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta de ese primer punto? Señor. No, Listo. señor. Entonces, bueno, ahí vendría ese primer punto. Después viene lo de cuál es el dato erróneo. Ahí para darse cuenta cuál es el dato erróneo es organizar los valores por orden de tiempo de menor a mayor y darse cuenta cuál es el que está como infiltrado ahí. Ay, bueno, necesito que me hagan un favor. Llenen la asistencia, si son tan amables. Ahí. Pero en la asistencia nos pide una Sí, ya se las contraseña. digo, ya se las digo, ya se las digo. La contraseña del día de hoy. Es que ya se me olvidó esta cuál es. La contraseña del día de hoy. Contraseña. Me quedan 10 minutos. Contraseña. Asistencia.
La contraseña del día de hoy es esta, ¿cierto? 7:48:50. La contraseña del día de hoy es la palabra F, así como está escrita acá en minúscula. F, F para ustedes. ¿Sí la pudieron llenar? F ya. Así, en minúscula, F. Sí, profe. Listo, entonces llénenme todos contraseña, asistencia, por favor. Quiero registrar quiénes están en la sesión y quiénes no. Todos llénenme en asistencia, por favor. Listo. Profe, una pregunta. ¿Toca hacer la página 35 y 36 y Solo la solo enviar 35. Solo la 35. Por si la otra clase cualquier cosa, resuelvo dudas de la 36. Pero necesito que me hagan hoy la 35 y me envíen hoy la 35. ¿Tienen alguna duda más de la 35? Que nos quedan menos de Sí, 10 minuticos. ¿Cuál? sí, profe. Pues en el punto B ya se sabe que el error es el dato repetido en el tiempo. Pero en Sí. el C no sé cómo representarlo. Ah, pues yo ya les di el truco. ¿Cómo hago para encontrar ese valor repetido? Es uno de los valores repetidos. Pero ¿cómo hago para saber cuál de los repetidos es el que está mal? ¿Quién le cuenta? Pues el que, Eh, el último, Sí, el pero ¿por último qué? que No, se no, repite. no le digan cuál, pero díganle por qué. pues no, es que entonces no le puedo explicar bien. ¿No? Porque pues se supone que el tiempo va creciendo, va disminuyendo. ¿Qué es lo que Entonces, disminuye? cuando la temperatura, Eso, entonces eso es lo que escribes ahí. O sea, representa la tabla, pero donde se ¿sí? ve organizado que el tiempo va creciendo. Y así te das Pero, cuenta cuál es el que está infiltrado, el que no es. ok. Solamente es Pero ¿qué podría poner yo en ese dato? Porque el dato está mal. lo que podrías poner es, Mura. lo que podrías poner es la tabla organizadita, de menor a mayor en el tiempo, para así darte cuenta cuál es el que está colado. Profe, ¿cómo Ok. es que es la clave de la asistencia? F, F. así, Gracias. F para usted. Si lo ve ahí en la pantalla, Profe, ¿podrías verificar si la asistencia, si te llegó, si aquí me aparece, ha introducido una contraseña incorrecta y su asistencia no ha sido registrada? espérate, yo miro. ¿Quién me dice eso? ¿Manuela? Manuela, sí. Yo miro a ver si estás por acá. Si tú no me has registrado, no me has registrado. Te lo voy a colocar aquí manual yo. ¿Listo? Profe, Ok. y yo, León, estoy. ¿Cuál es su apellido? León, Triana. ¿León? Sí, señor. Bueno, pero no los voy a revisar a todos. León, 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 Sí, León, León. Sí, aquí está. ok, Listo. gracias. Bueno, entonces sigamos. Aprovechemos estos 6 minuticos que quedan. ¿Alguna pregunta con respecto al punto 2? No, señor. ¿Alguien alguna pregunta con respecto al punto 2? Yo Miren, diría, miren que en el punto 2, en el punto 1 nos dieron una tabla. Fue la primera que nos dieron, fue una tabla. Pero en el punto 2 nos dan una fórmula. sí. ¿Alguno tiene algún problema con esa fórmula? ¿No la entiende o no sabe qué hacer con esas fórmulas? Yo no la entendí. Yo tampoco. Entonces póngale cuidado. La fórmula es esta. O sea, L, es reemplazar solamente, ¿cierto? O sea, en la L de fórmula. M es igual a M sobre 4. Entonces, es una relación entre la masa de un cuerpo y el alargamiento de un resorte. Si usted coge un Ujú. resorte y le pone una masita y amarrada allá abajo del resorte, pues el resorte se estira, ¿cierto? Entonces le están diciendo, pues, cuánto se va a estirar. Entonces, se va a estirar dependiendo de la masa. Entre más masa le meta usted, pues esa vaina se estira más. Entonces, por ejemplo, si usted pone una masa de 100, esto está que en gramos. Si usted pone una masa de 100 gramos, entonces reemplaza la M por 100, le va a dar L de 100 y le va a quedar igual a 100 porque usted está reemplazando la M por 100. Vea, estas dos M las reemplaza por 100 y le queda 100 sobre 4, o sea 25. Y eso está dado en centímetros. O sea que si usted mete una masa de 100 gramos,
el resorte se le va a alargar 25 centímetros. Si usted mete una masa de 8 gramos, pues el resorte se le va a alargar 2 centímetros. O sea, divide entre 4 la cantidad de gramos y le va a dar la cantidad de centímetros que se alargó. Entonces usted lo que tiene que hacer es llenar esa tablita. Si la masa es 10, pues ¿cuánto es el alargamiento? Si la masa es 20, ¿cuánto es el alargamiento? Si la masa es 15, ¿cuánto es el alargamiento? Y es a utilizar la fórmula, véala. Masa dividido entre 4. Cuando le dicen cuál es la imagen de 25 por la función L, pues es reemplazar M por 25 y mirar cuánto se alargó. Así. Y entonces las preguntas son casi las mismas de ahí para allá, pues mirar si es una función. ¿Será que si yo coloco una masa determinada, todas las masas tienen alargamiento? Para saber si cumple la primera condición de la función. Y Sí. segundo, ¿será que el alargamiento es único o será que cuando usted pone una masa se le puede estirar de 2 maneras o de 3 maneras? No. Entonces, esas son las cosas que hay que analizar. El Y, profesor. y después mirar cuáles son las variables independiente e independiente. Hacer eso. Y por último, hacer una grafiquita, ¿no? No. Una gráfica de esto, pues debe ser una cosa de este tipo, ¿no? ¿Eso qué es geometría? Entonces, aquí 0, aquí, digamos, empecemos ¿Digo? a mirar. ¿Cálculo? 10. Porfa, el No que estoy tiene, viendo el que está nada hablando de con eso el y papá, con la rapeando. mamá, que me apague el micrófono, porfa. Entonces, dice, la variable independiente, ¿cuál va a ser, muchachos? Cuéntenme. El tiempo. ¿Qué? Aquí no hay tiempo, No. hombre. El tiempo, no, perdón. El alargamiento. ¿Están de acuerdo? La variable independiente es el No, los alargamiento. gramos. No, Los gramos, no, los no, yo gramos, diría los que la gramos. masa. Es la masa, Los porque eso gramos. es lo que usted va a reemplazar. Mire Cuerpo. que ahí está dentro de ahí. Es la masa. Entonces pongamos masas cualquiera. 0 gramos, 5 gramos, 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos, 25 gramos. Bueno, los que sean. Estos son los gramos. Hasta 30, se supone. Y aquí vas a colocar el alargamiento. Digamos que ahí el alargamiento es más pequeño que la masa. Digamos 0, 2, 4, 6, 8, 10. Estos en centímetros, ¿no? Y pues hacer la gráfica, pues es mirar, oiga, en 0 gramos, ¿cuánto se me va a alargar? Nada. 0 dividido entre 4, o Nada. sea, 0. ¿Listo? 0 dividido entre 4, o sea, 0, por acá. Y en 5 gramos, ¿cuánto se me va a alargar? 1.5. 1.25. Entonces digamos que es por 1.25. acá. 1.25 supongamos que es por acá. En 10 gramos, 2,5. 2,5. Entonces por acá. En 15 gramos, ¿cuánto? Y ustedes van colocando los punticos. 3, algo. En 20 gramos es como que 5. Y va un puntico por acá. Otra pregunta. ¿Será que yo puedo unir esta línea? ¿Será que yo puedo hacerlo para 1 gramo también? Sí. Sí. Para 2 Sí. gramos. Entonces yo podría unir esta línea. Sí. Y bueno, y esa es la idea de la gráfica, ¿no? Ok. Listo, muchachos. Entonces ya esto queda un minutico. Termínenme en esa página, solo esa página, Solo la esa, 35, e individualmente me la suben aquí al aula virtual, ahí ya está creada la tarea. Pues igual ustedes tienen clase hasta las 8:50, pueden terminarlo sin problema ahorita. Igual ya lo habíamos empezado a hacer, ya deben estar adelantaditos. Igual ustedes saben que tienen hasta las 8 de la noche por si alguien no se pudo conectar para subir esa tarea. Y eso está abierto hasta las 8 de la noche. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Entonces, Listo, profe. como siempre, un gusto Profe, la verlos. gráfica va en el punto E, No te escuché bien, ¿me vuelves a preguntar? que si la gráfica va en el cuadrito que está Sí, en ahí. ese cuadrito en L. Eso es lo que dice ahí. ¿Cuál es la representación gráfica de esa relación? Y eso fue lo que yo les acabé de hacer. Bueno, no demora en cerrarse la sesión, muchachos. Igual yo cuelgo el video como siempre ahí abajito. Un gusto haberlos visto. Súbanme en esa tarea, por favor, juiciosos. Listo, Gracias, profe. profe. Chao, Chao, profe. juiciosos. Me Hasta cuida. luego. Chao, Lo profe. mismo, En que la estén casita bien. juiciosa, ¿no? Como siempre, como siempre. Chao, juiciosos. Chao, profe. Se va Luis de recopión. Sí, creo. Déjeme esa no, marica. Oiga, no sea grosero, hermano. Usted sabe que yo le puedo abrir un proceso disciplinario por eso, ¿no? Es que es como si estuviéramos en el salón, no sea grosero. No, profe, todo bien. Bueno. Chao, juiciosos.